Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des un fuerte like a este video. Sin tanto preámbulo, comencemos. De los libros de texto de SMATE de la República de El Salvador, los contenidos 1.7, 1.8 y 1.9. Contenido 1.7 está en la página 112 y se llama de la siguiente manera: aplicación de criterios de congruencia de triángulos. Tenemos el problema inicial que es de la siguiente manera: dado que en el cuadrilátero ABCD, AD es paralelo con BC y BC es igual a DA, demuestra que AB es igual a CD. Tenemos acá el cuadrilátero y a un costado tenemos un rectángulo que dice de la siguiente manera: utiliza congruencia de triángulos que contengan AB y C y DC para que demuestre la igualdad de lados. Bien, tenemos el cuadrilátero acá. Posteriormente tenemos lo siguiente: la solución dice: para los triángulo ABC tiene que ser congruente con el triángulo CDA. ¿Por qué? Tenemos una afirmación y tenemos una justificación. La afirmación dice que por hipótesis tenemos que el segmento BC es igual al segmento DA. Aclaro, por hipótesis, que anteriormente lo dice el ejercicio. Entonces CA es igual a AC por ser lados comunes en ambos triángulos. Exacto, CA en esta diagonal es igual a AC. Luego vemos que el ángulo BCA es igual al ángulo DAC por ser alternos internos entre paralelas. Quiere decir que este ángulo, BAC es igual al ángulo DAC. Aquí vemos la igualdad de ángulos. Por último, tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? La diagonal es lado. El ángulo que tenemos acá, que es respectivamente este ángulo A, es igual al ángulo C. Tienen un lado en común, tienen otro lado en común, que es el segmento AD con el segmento BC, y tenemos los ángulos que son comunes por ser alternos internos en las paralelas. Tenemos entonces lado, ángulo, lado. Dice la parte inferior, de donde se concluye que AB es igual a CD por ser lados correspondientes de un triángulo o de dos triángulos congruentes. Muy bien, luego de esta explicación del problema inicial y la solución, vamos rápidamente a los ejercicios. Los ejercicios tenemos dos: tenemos el número 1 y tenemos el número 2. En esta oportunidad vamos a hacer el número 2. Vamos a hacer este. Bien, dice: en un círculo, dos diámetros AC y BD se interceptan en el centro del círculo. Demuestra que AD, el segmento AD es igual al segmento CB. El segmento AD, que es este que tenemos acá, tiene que ser igual al segmento CB. Bien, para que estos segmentos sean iguales, primeramente tenemos que ver que tenemos respectivamente una hipótesis, y la hipótesis es que AD es igual a BC. Tenemos que estos son diámetros,
que pasan exactamente en el centro cero, por lo tanto son diámetros, y los radios son iguales. Este radio igual que este igual que este. Y los ángulos, tanto el ángulo AOB, que es este ángulo AOB, es exactamente igual que el ángulo COD, que es este. ¿Por qué son iguales? Son iguales porque son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice, por lo tanto, son iguales. Ahora, nos toca demostrar que estos dos triángulos, tanto el triángulo ABO, este triángulo ABO, tiene que ser exactamente congruente con el triángulo CDO, que es este CDO. Aquí trazando esta recta tenemos el triángulo CDO y tenemos el triángulo también ABO. Aquí está la línea recta BO, el centro. Ahora, ¿por qué son congruentes? Por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, respectivamente, demuestro yo que el triángulo ABO es congruente con el triángulo CDO. Ahora dice que demuestra que AD es igual a CB. Ya lo tenemos demostrado, porque los dos, pues, por el criterio lado, ángulo, lado, pues demostramos que estos triángulos son congruentes, por lo tanto los lados son iguales. Muy bien, pasamos al siguiente contenido rápidamente. Estamos en el contenido 1.8, que se llama aplicación de la congruencia de triángulos, parte número 1. Este está en la página 113 de los libros de texto de SMART de la República de El Salvador en octavo grado. Vemos el problema inicial que dice: el mapa siguiente muestra 5 ciudades. La ciudad M debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino entre dos pares de ciudades, la ciudad A y la ciudad C, y las otras dos son las ciudades B y D. Bien, la pregunta: ¿cuál distancia separa a la ciudad A de la D? Bien, tenemos entonces que la ciudad A, que es esta aquí, tenemos acá la ciudad M, que es la primera, y dice que la ciudad A y la ciudad C, la A y la C, y las otras dos de las ciudades B y D están separadas. B y D dice que están separadas de una cantidad que posteriormente se tiene que encontrar. Dice que distancia separa las ciudades A y D, es decir, este segmento de recta de A a la D. Bien, dice que a la solución lo siguiente: al comparar las distancias entre cada una de las ciudades, se observa que se forman dos triángulos cuyos elementos se relacionan de la siguiente manera. El segmento AM es igual al segmento CM, que son exactamente 3 kilómetros, por referencia a la ubicación de las ciudades, es decir, por ver la ilustración de las ciudades. El segmento MD es igual al segmento MB, es igual a 6 kilómetros respectivamente, por referencia a la ubicación de las ciudades también. Por lo tanto, el ángulo AMD y el ángulo CMB son iguales por ser opuestos por el vértice. Aquí están los dos ángulos en rojo. Por lo tanto, el triángulo AMD
AMD es igual al triángulo CMB por el criterio lado, lado, lado. Perdón, por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Respectivamente, ese criterio demuestra que los dos triángulos son congruentes. Y por último, el segmento DA es igual al segmento BC por ser lados correspondientes a dos triángulos congruentes. Por lo tanto, la distancia entre las ciudades o la ciudad A y la ciudad D es de 5 kilómetros. De esa forma, tomando en cuenta la ilustración y posteriormente la explicación, nos damos cuenta cómo se puede resolver este tipo de ejercicios. Vamos rápidamente a los ejercicios de la clase, que son estos. Y dice el enunciado principal: analiza y realiza lo que se pide en cada caso. En este caso vamos a hacer el número 1, que dice en la figura 1, que es esta, aquí está figura 1, BC es igual a EC. Los segmentos BC, este segmento que va acá, este, es igual al segmento EC. Este, miren. Quiere decir que estos dos lados, este lado es igual a este lado. Luego dice que CA es igual a CD. CA es este lado, es igual a CD, a este lado. Y AB, que es este lado, AB, este que está acá abajo, es igual a DE, es igual a este. Bien, dice el numeral o literal A: identifica si hay triángulos congruentes y justifica indicando el criterio de congruencia. Literal B dice: calcula el valor de teta, es decir, de teta. Bien, primeramente tenemos que, por hipótesis, estas igualdades. Esta igualdad donde BC es igual a EC, CA es igual a CD y AB es igual a DE, por hipótesis. Entonces, por esta hipótesis damos cuenta que los dos ángulos, el ángulo ABC, este triángulo ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. ¿Pero por qué son congruentes? Por el criterio lado, lado, lado. Porque los tres lados de respectivos triángulos son iguales. Por ese criterio lado, lado, lado es que los dos triángulos son congruentes. Ahora, si yo quiero buscar el valor de teta, sé que aquí tengo 3 teta, este ángulo, el otro ángulo vale 4 teta. Entonces, por ser congruentes estos dos triángulos, este ángulo de acá también mide 3 teta. Y lo que hacemos es que sumamos 3 teta más 4 teta me da 7 teta, más 3 teta me da 10 teta. Y porque 10 tetas, tengo la sumatoria, es igual a 180. ¿Pero por qué es igual a 180? Recordemos la definición, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Entonces, 3 teta más 4 teta me da 7 teta, más 3 teta de este ángulo, que es igual a este, me queda 10 teta igual a 180 grados. Lo que hago nada más es despejar teta y tengo teta es igual a 180 sobre 10. 10 está multiplicando, pasa a dividir. Y posteriormente hago la división. 180 entre 10 me da exactamente 18 grados. Entonces el valor de teta, que es el que me pregunta acá en el literal B, calcular el valor de teta es 18. Y el literal A dice: identifica si hay triángulos congruentes y justifica indicando el criterio de congruencia. Ya identificamos los dos triángulos, tanto el triángulo ABC como el triángulo CDE,
que son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Muy bien, pasamos al siguiente contenido. Estamos en el último contenido de esta clase y es el contenido 1.9 correspondiente a la página número 114. Te recuerdo darle un fuerte like a este video, suscríbete a mi canal y continuemos. Tenemos acá el contenido 1.9, se llama aplicación de congruencia de los triángulos o de triángulos, parte número 2. Tenemos el problema inicial que dice: Carlos participará en una competencia de patinaje que se realizará en los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos. Posteriormente dice, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le envía una fotografía con la información que se muestra. ¿A dónde se muestra esta información? En esta figura que tenemos a un costado. Y le comenta que la medida del ángulo entre los dos lados proporcionados es de 13 grados. Bien, tenemos acá el diseño de la rampa, que tiene un lado, la parte superior, la de inclinación 150 centímetros y la parte inferior de la base tiene 140 centímetros. Dice la pregunta: ¿cómo podría hacer José para elaborar la rampa con 3 datos proporcionados por Carlos? Bien, vamos a la solución. Dice, recordar las condiciones del problema. Tenemos el primero, identificar los lados conocidos que se indican en la figura. Indicar el ángulo entre los dos lados conocidos, es decir, de 13 grados. Observar que el costado se forma un triángulo. Tenemos entonces 150 de inclinación, 140 de base y el ángulo de 13 grados. Tenemos número 2, aplica un criterio de congruencia de triángulos. Como se reconoce dos lados y el ángulo entre ellos, entonces por el criterio lado, ángulo, lado, se puede construir la nueva rampa. Número 3, extrae los datos y construye la rampa. Medir y cortar las piezas según las medidas indicadas, tomando en cuenta el triángulo o en el triángulo. Colocar las piezas cortadas, la primera como base y la segunda de tal manera que la intersección entre ambas formen un ángulo de 13 grados. Es decir, tenemos el segmento de la inclinación y el segmento de la base y el punto donde se une la inclinación con la base que genera ese vértice que se llama A. Pues la abertura de la inclinación con la base tiene que medir absolutamente 13 grados para que las dos rampas queden exactamente iguales. Veamos rápidamente los ejercicios. Tenemos acá, dice, tomemos en cuenta que es de análisis. Analiza y realiza lo que se pide en cada caso. Yo voy a hacer el primero. Dice, se necesita reemplazar una pieza en la pasarela cuyo diseño se muestra en la figura. ¿En cuál figura? En esta. Antonio está a cargo de construir las piezas que se van a reemplazar. Para ello necesita elaborar una réplica tomando como referencia las piezas que están colocadas. Yo voy a hacer literal A. Dice, ¿cuántas y cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente las piezas que se indican en la figura? Vale. Antonio tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Tiene que tomar en cuenta, viendo que la pasarela está hecha en su diseño de triángulos. Vemos que tenemos otro triángulo, que tenemos otro triángulo, que tenemos otro triángulo. Lo que tiene que hacer Antonio, como mínimo, para hacer las réplicas exactamente iguales, tomar la medida de los 3 segmentos del triángulo para tomar la medida de cada uno de sus segmentos para hacer exactamente las piezas iguales. Así de sencillo.
Utilizando lógica general lo podemos responder. ¿Cuál es la respuesta A? Puede tomar las medidas de los tres segmentos del triángulo para hacer pues cada una de las piezas exactamente iguales. Muy bien, te invito a suscribirte a mi canal, darle un fuerte like a este video y nos vemos a la próxima. Like